Estos son los titulares en ICN por la noche. Gobierno solicita a la Organización de las Naciones Unidas suspender la clasificación de documentos de la Comisión contra la Corrupción e Impunidad en Honduras. Instituto de Acceso a la Información Pública señala que 38 alcaldías se encuentran aplazadas en rendición de cuentas. El Banco Centroamericano de Integración Económica financiará la restauración integral y sostenible del lago de Yohoa. La Asociación para una Sociedad Más Justa revela que solo el 3% de las denuncias por extorsión terminan en condena en el país. En la noticia internacional del día, Donald Trump amenaza con quitar ayudas a Honduras, El Salvador y Guatemala si gana elecciones. Muy buenas noches, Honduras. Gracias por acompañarnos nuevamente a esta emisión estelar de ICN Noticias por la Noche. Les saluda Melissa Tenorio. Ya estamos listos con las informaciones más importantes acontecidas tanto en el campo nacional como internacional. Pero vamos y entramos de lleno en materia con la información que ahorita se está generando una protesta frente a Casa de Gobierno. Así nos informa nuestro compañero Junior López. Junior se encuentra ahí y nos informa que los pacientes renales están protestando a esta hora de la noche. Junior, con usted. Exactamente a una voz, a tiempo y esperando una respuesta. Buenas noches, Melissa. Buenas noches a los televidentes de ICN Noticias. En efecto, nos gustaría iniciar con noticias positivas, sin embargo, no es el escenario. Vean ustedes, desde las afueras de Casa Presidencial, y esta noche son los pacientes renales quienes se han apersonado hasta este punto de la capital hondureña para pronunciarse. Miren qué terrible, compañeros. En imágenes que compartimos en cámaras con nuestro compañero Moisés Baja, en honor a Daniela Bonilla y otros pacientes más. Son 4 personas las que han perdido la vida, quien entiendo ha sido bajo la custodia de lo que se ofreció como una solución, nefrocentro, o al menos eso argumentan algunos de los pacientes renales. Bueno, miramos 4 personas en ese costado, compañeros. A este otro sector, a ver, Moisés, si podemos venir desde otro costado por aquí, entenderé. Son otras víctimas que terriblemente han perdido. Vamos a pasar por este costado, porque estas son algunas de las representaciones gráficas que han traído los pacientes renales para poder exponer su molestia, para poder exponer lo que ha sucedido a raíz de malas decisiones. Buenas noches, amigos. En directo para ICN Noticias, ustedes me detallan el motivo que les trae hasta este sector de la capital. Sí, el motivo ha sido siempre como lo hemos hecho los pacientes renales en distintas instancias, hacer un reclamo, y es un reclamo dentro del marco de la ley, un reclamo dentro del marco de lo que es lo correcto, defender el Estado de Derecho mediante lo que es la licitación pública nacional. Eso hemos estado luchando, pero el Estado a través de la GESAL lo que hace es hacer contrataciones directas dentro del marco de lo que es el decreto de COVID de emergencia. Entonces, nosotros hacemos, y lo vamos a hacer siempre, es ese reclamo porque violenta lo que es nuestros tratamientos, porque al no apegarse a lo que es el estamento correcto, legal, lo que hace es que se están contratando empresas de maletín, que lo que hacen es desestabilizar al paciente. ¿Qué empresas maletín? Mencionemos nombres a total claridad, amigo, por favor. Bueno, la que ilegalmente se contrató, Nefrocentro, es una empresa que no existía. Era una empresa de comunicación, de venta de celulares y bocinas y eso, pero no era una empresa que se dedicara a lo que es tratamientos dialíticos. Ustedes mencionaban, sus compañeros, que esta empresa es para favorecer o para desarrollar favores políticos, es lo que mencionaron en nuestros micrófonos. Bueno, eso es lo que nosotros ya nos queda la duda, porque aquí se toman una calle y a la semana la están pavimentando. Nosotros llevamos
casi 3 años de lucha y no nos pueden dar, como quien dice, ese regalo, una contratación, pero mediante una licitación pública nacional que garantice que nuestros tratamientos tengan seguridad en el tiempo y también dentro de lo que es la experiencia de la empresa, que es la única que hay en este país. ¿Su nombre, amigo? Mi nombre es Edwin Ricardo Lobo, presidente de Pacientes Renales, Grupo Organizado de Catacamas. Estamos ante un acto de corrupción, a gran escala. Estamos hablando de 1.200 millones de lempiras. Eso es lo que se están jugando y nos tienen en medio a nosotros como que si fuéramos nosotros ajedrez. Nosotros somos seres humanos, porque nos han visto como negocio. Nos han visto como negocio, pero estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Si no nos resuelve Casa Presidencial, vamos a paralizar todo el país. Aquí andamos personas de todo el país, aquí andamos representaciones de todo el país donde hay clínica de diálisis. Muchas gracias, amigo. Compañeros, yo podría hacer un recorrido por la inmensa cantidad de personas que se encuentran en este momento apostadas en las afueras de Casa Presidencial, y les puedo apostar, sacaría testimonios muy tristes, quejas muy grandes, personas que han perdido a sus seres más queridos a raíz de las acciones que ellos aseguran han recibido como tratamiento en los distintos centros que velan y a la vez están a la guardia y cuidado de los pacientes renales. Sin embargo, pues el tiempo es demasiado corto para poder escucharlos unos a uno y obviamente pues tardaría más de lo que podría durar este noticiero. Sin embargo, hoy nos quedamos con la mayor parte y la satisfacción de escucharlos a ellos en las afueras de Casa Presidencial y obviamente la principal queja que manejan desde ya hace ya algunos meses. Licenciada Tenorio, este es mi contacto. Yo regreso con usted. Buenas noches. Bien, gracias a nuestro compañero Junior López y esperamos que la presidenta de la República, doña Xiomara Castro, dé respuestas ante esta falta de servicio de calidad que aseguran los pacientes renales que están recibiendo y producto de ello, pues están claras las muertes de 4 personas hace algunos días. Bueno, gracias por este contacto a nuestro compañero Junior López y entramos en materia con la noticia del día, y es que Julio Navarro, consejero del Consejo Nacional Electoral, se enfrenta a una ola de recusaciones por parte de 4 partidos políticos, esto debido a sus declaraciones sobre la eliminación de partidos que no lograron elegir diputados o alcaldes. El miembro del Consejo Nacional Electoral, Julio Navarro, confirmó que fue recusado por 4 partidos políticos por sus declaraciones que tenían que desaparecer por no sacar electo diputados o alcaldes. Navarro citó que la ley electoral establece que los partidos políticos que no sacaron diputados o alcaldes pierden la personería jurídica dentro del CNE. Voy a responder a esa recusación, porque yo lo que transmití nada más fueron los resultados de las últimas elecciones, y en esos resultados hay 5 partidos que no tuvieron ni un diputado ni un alcalde municipal, y la ley electoral dice que todo aquel partido que no saque un diputado o un alcalde pierde su inscripción en el Consejo Nacional Electoral, pero para ello el Consejo Nacional Electoral debe sacar una resolución donde les comunica. Por su parte, el presidente del partido Nueva Ruta, Esdras Amado López, ha dicho que el concejal del CNE, Julio Navarro, abusa de su cargo. Además, indica que la ley desde que se creó violenta los derechos de los partidos. Estamos acusando a Julio Navarro de ser un abusador de su posición y desde el cargo mostrarse como un irrespetuoso a los derechos democráticos que tenemos las instituciones políticas como la que yo represento. Esto es el reflejo de cómo el régimen usa sus peones para sembrar terror, para amenazar y para demostrarle al mundo que ellos, estando en el poder, pueden violentar la ley, la Constitución, sus leyes, porque están en el poder.
Ante las declaraciones de los afectados, Julio Navarro salió al paso nuevamente asegurando que el pueblo hondureño fue quien los rechazó en las elecciones pasadas. Ellos tienen razón en eso, fíjate, porque el Consejo no se ha pronunciado. Quien se ha pronunciado soy yo, que digo que ellos no cumplieron los requisitos y lo he dicho a nivel personal. A mí me da pena, miren, que a mí me estén recusando, más bien ellos debían de gustar estar explicándose por qué los ciudadanos los recusaron en la última elección. La denuncia de recusación contra Navarro fue interpuesta por José Alfonso Díaz Narváez, presidente del Partido Unificación Democrática, Jorge Fernando Jiménez Reyes, secretario general por ley del Partido Frente Amplio, Esdras Amado López Rodríguez, presidente del Partido Nueva Ruta de Honduras, y Ángel Hernández, coordinador de la estructura nacional del partido Vamos Movimiento Solidario. Para ICN Noticias, Alejandra Rivera. Bien, el Consejo Nacional Electoral ha lanzado la plataforma de gestión de información para partidos políticos. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, garantiza transparencia y vigilancia en las próximas elecciones. La plataforma es un buen mecanismo de transparencia y viene a patentizar y a evidenciar la buena fe del CNE y de los partidos políticos. Ustedes ven que están aquí miembros de los distintos partidos políticos legalmente inscritos, que van a tener por primera vez que subir su información a plataformas públicas. Y esto requiere un ejercicio realmente de disciplina y de compromiso que yo espero que se cumpla, como hasta ahora han demostrado con su buena fe de estar viniendo a todas las reuniones técnicas que los hemos convocado. Un llamado a la ciudadanía hondureña a que siempre recuerde que la información oficial del CNE no se transmite desde otro lugar que no sean las páginas oficiales del Consejo Nacional Electoral y que cuando exista información de país que comunicar, vamos a llamarlos o vamos a emitir los comunicados correspondientes. Y luego de firmar un convenio con el Foro Nacional de Convergencias, el comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, Hermes Moncada, detalló que aún hay problemas en la presentación de documentos que esclarecen la buena administración del erario público, siendo aproximadamente unas 38 alcaldías. Imagínense ustedes, 38 alcaldías las que aún no han hecho efectivo su respectiva documentación. Pues debo de decirle, y nosotros como satisfacción, porque es un trabajo que se ha hecho conjunto también con la MON, que tenemos un total de 260 municipalidades que sacan el 100%. Significa que el trabajo conjunto también con AMON ha funcionado y tenemos unas municipalidades que de repente no han alcanzado el estándar de transparencia. Son las alcaldías, por ejemplo, que tienen menores ingresos, por ejemplo, de gracias a Dios, pero debo darle un dato importante. Con ese trabajo conjunto que se hace a través de esas alianzas, permite que estas alcaldías ya lleven un 60-70% de información subida al portal. Quiere decir que el trabajo se está realizando y que el trabajo es positivo. Pasamos esta noche a otros temas informativos y la diputada Fátima Mena ha denunciado este día comentarios machistas de un diputado del PSH. Dijo que por ser mujer no podía ser presidenta del partido. Que pues nosotros no nos vamos a dejar y esperamos que esto no venga a ser pues una serie de impugnaciones y tropiezos para que yo pueda asumir la presidencia del partido por el tiempo que me resta. Yo estoy llenando una vacante en este momento porque quiero asegurar que la plataforma en la cual yo creí, que es el PSH, desde hace más de una década que vengo trabajando, garantice pues que sobreviva y que llegue a los comicios del próximo año para tener más mujeres del PSH en espacios públicos. Traduce una persona afín al presidente del Congreso y pues particularmente mi temor es que su afinidad pues que tiene con el poder podría pues instrumentalizar su posición para poder hacer presión y pues hacerme difícil asumir un cargo que yo quiero desempeñarlo con el mandato que me dio la Asamblea, y por eso le pido al Consejo Nacional Electoral que en la brevedad posible pues acredite pues la nueva junta directiva donde pues yo aparezco como presidenta, Henry Osorto como vicepresidente, la licenciada en este caso Catherine Amador como secretaria, Armando Taylor como vocal segundo y Rafael Cardona como jefe de zona, que fueron las 5 vacantes electas en la pasada asamblea del 20 de julio.
No, han anunciado impugnaciones porque dicen que hubieron ilegalidades, como que si ser mujer es una ilegalidad para participar en política. Por eso agradezco al Foro de Mujeres Políticas que el día de hoy pues han respaldado, ¿verdad? Mediante un comunicado haciendo un llamado al cese pues de las acciones misóginas y discriminatorias y pedirle pues respetuosamente al Consejo Nacional Electoral pues que se respete la elección hecha por la Asamblea. Y tras quedarse a 4 votos de los 86 que manda la Constitución de la República, el Congreso Nacional no logró elevar a rango constitucional la Sisi, algo innecesario según sectores que consideran que simplemente ha servido para dilatar su posible llegada. Compañeros, compañeras, apoyen al pueblo hondureño en este clamor. En una polémica sesión legislativa, el Congreso Nacional fracasó este miércoles en su intento de elevar a rango constitucional la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, CICI, al no conseguir los 86 votos necesarios para la reforma. Con 82 votos a favor y la abstención de la bancada del Partido Nacional, con excepción del diputado Jorge Zelaya que sí votó a favor, sectores e incluso desde el Ejecutivo son del criterio que lo sucedido obedece a una maniobra política para continuar dándole largas a la Sisi. Y no tenían los votos, lo único que querían era como hacer un tanteo, un ensayo. Y entonces eso fue. ¿Y qué pasaba si se hubiera aprobado? Tenía que ratificarse en la próxima legislatura. Y eso hasta cierto punto es una medida dilatoria. Además era muy difícil poder declarar constitucional una organización o un organismo exterior, porque si lo pone como reforma constitucional queda permanente. Y nosotros entendemos que la CICI tiene que ser un organismo permanente. Sin embargo, pues no fue aprobado. Pero hay otra opción, yo se los dije ayer. ¿Cuál es la otra opción? Crear la figura del querellante adhesivo. Otros consideran que esto solo fue el tiro de gracia para la Comisión Anticorrupción, ya que se mató el proyecto. Este proyecto que presentó la señora Hortensia Zelaya evidentemente era una muestra de empantanar las negociaciones. Hubieron análisis de juristas, constitucionalistas en el país, donde ya confirmaban que no es necesario hacer eso. Fátima Mena, que la veo por ahí, presentó un proyecto que es el más viable, no se necesitaban 86 votos, Libre es una bancada minoritaria en este momento, no habían posibilidades, mataron ese proyecto y bueno, eso solo confirma lo que hemos venido diciendo a 2 años de la presente administración. Evidentemente no hay una voluntad firme de que venga una misión internacional contra la corrupción en el país. Por su parte, el canciller Enrique Reina considera que hay una falta de interés de la oposición para traer la Sisi y lo que se pretendía con elevarla a rango constitucional era garantizar su continuidad al menos por un periodo de gobierno para que las investigaciones lleguen hasta el final. Porque nosotros queremos que la Sisi tenga las capacidades de llevar los juicios hasta el final. O sea, no es que queden solo presentados y que ahí queden a ver qué pasa o no pasa. Nosotros sí queremos, y esa es la voluntad de la presidenta, que los juicios de investigación criminal por la corrupción en grandes casos que involucren a estas redes de corrupción público-privada lleguen hasta el final. Lo cierto es que la Sisi ya suma más de 900 días desde su promesa y hasta ahora no se ve una claridad sobre su llegada, mientras políticos oficialistas y de la oposición se tiran la pelota sobre quiénes son los responsables de que aún no sea una realidad. Para ICN Noticias, Gabriel Ortiz. El ex miembro de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, Alex Navas, señaló que la medición de fuerzas es uno de los principales limitantes para que se instale la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, CICI, en el país. Bueno, ayer se cayeron las máscaras de saber de quiénes son los sectores políticos que están a favor de la corrupción y en contra de la corrupción, ¿no? Creo que no votar a favor del blindaje de una posible instalación de la Sisi, creo yo que era algo que se venía a venir porque son los que votaron en contra de la Maxi, trajeron hospitales móviles y también drenaron el seguro social. Así que creo yo que ya se sabe quiénes son los que son y al final pues ahora empezaron otro nuevo camino para afrontar las reformas legales que se necesitan como la ley de colaboración eficaz
y la reforma al Código Procesal Penal para darle la figura de querellante adhesivo a la Sisi y tener todo listo para que en los próximos meses se pueda instalar la misión sin ningún problema. Bueno, esta es una promesa de la presidenta Castro, ¿no? Yo creo que la Sisi, la corrupción no tiene que ver con una política partidaria per se, sino que la Sisi tiene que ver con un anhelo de la ciudadanía, ¿no? Y eso lo recogió la presidenta y ojalá que esa promesa se haga efectiva, pero tiene también que tener el concurso de todas las fuerzas políticas, incluyendo el Partido Nacional, que se ha vuelto reacio a acompañar estos procesos que son para transparentar la administración pública y los efectos de la corrupción. El canciller Eduardo Enrique Reina informó este día que envió un escrito al secretario general para Europa, Asia Central y las Américas de la Organización de Naciones Unidas, Miroslav Yenka, para que se pueda hacer pública la documentación relacionada con la negociación de la implementación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, Sisi. Reina indicó que la petición la realizó por instrucciones de la presidenta Xiomara Castro en aras de la transparencia e información al pueblo hondureño. Bien, y tras el desarrollo de la sesión en el Congreso Nacional el día de ayer, donde la Cámara Legislativa pretendió hacer reformas a la Constitución y elevar a rango constitucional a Sisi, diversos sectores de la sociedad han salido al paso para cuestionar la decisión del titular del Poder Legislativo, asegurando que lo visto por los supuestos padres de la patria el día de ayer es un show hablado entre las fuerzas políticas. Ellos no quieren, sí. Lo que le están dando es largas al asunto, porque si dicen que le vamos a rango constitucional no se va a aprobar, hasta creo que se pusieron de acuerdo. No se aprueba y entonces seguimos con lo mismo. Los políticos ahí en el Congreso, si es que los políticos, mire, ahí hay mucha gente que está manchada en el ámbito de la corrupción. Esa corrupción ha venido afectando a Honduras no desde ahorita, sino desde que hace mucho tiempo. Hay una casta política nefasta en el país. Si los de estos de izquierda, que son los responsables, ¿verdad?, porque ellos son los que están gobernando, si ellos de izquierda hubiesen querido traer la Sisi, ya a tiempo lo hubiesen traído. Imagínense el caso, cómo metieron al fiscal con 9 diputados y cómo lograron el consenso para poner las autoridades en el Consejo Nacional Electoral, para poner en el de justicia electoral, para poner también en el IP, fue, ¿verdad? IAIP, que también, y en un montón de lugares. O sea, de que cuando ellos quieren hacer algo, lo hacen. Bien, a criterio de analistas, los índices de corrupción en el país se deben por la falta de política de transparencia. Nuestro compañero Franklin Rápalo esta noche nos tiene la información. Franklin, con usted. Bien, muchas gracias. Diálogo con el analista Alfonso Díaz Narváez. Ingeniero, continúan los índices de percepción de corrupción en el país bastante altos. ¿Qué significa esto? Bueno, hay diferentes organizaciones que se dedican a hacer encuestas a los ciudadanos y en todas estas encuestas le han preguntado a los ciudadanos sobre la percepción de la corrupción todavía. En alguna medida los índices de percepción de corrupción han bajado porque la ciudadanía cree que los gobiernos son lo mismo, la misma burocracia, los mismos costos altos, abuso de autoridad, el excesivo manifestación de poder que muestran los funcionarios al andar 2 o 3 carros del año, andar con guardaespaldas, y el tema también de la ejecución de las políticas públicas y los resultados, y que al final pegan con los indicadores que no avanzamos como país, y igualmente un sinnúmero de denuncias y la misma descalificación que se dan a veces entre los mismos funcionarios o a veces entre partidos políticos. Yo creo que hay un reto todavía por agilizar, por dinamizar la información, por la transparencia, por la auditoría, por ver cómo las diferentes instituciones gubernamentales o el gobierno en general crea portales de transparencia donde el ciudadano pueda acceder a la información, donde también se puedan rendir cuentas, igualmente porque es necesario que en el corto y mediano plazo pues esta percepción pueda cambiar, pero solo va a cambiar en la medida que los indicadores o la situación del país cambie, se miren mejores resultados, pero también haya mejores prácticas de parte de los funcionarios públicos.
Ahora, ingeniero, pero ¿realmente es una cuestión de percepción o es que realmente el país continúa sumido en esos altos índices de corrupción? Bueno, se han hecho muchas evaluaciones sobre el tema de la ejecución presupuestaria, sobre el tema del uso de los diferentes proyectos, sobre las diferentes aplicaciones de política pública. Hay que recordar que la mayoría de estas encuestas van orientadas a la percepción de la corrupción, ya judicializar casos o ya casos que se lleven a un juicio o se pueda comprobar de que hay desvío de recursos públicos. Eso todavía no está como muy claro, porque hay que recordar que también tenemos un debilitamiento de las instituciones que imparten justicia. Esa ha sido una crítica muy grave hacia el país, porque una parte también, aparte de la percepción de la corrupción, la percepción de los ciudadanos es que no tienen confianza en las instituciones que imparten justicia, y por eso mismo es que hoy la ciudadanía demanda que venga una CICE, y una CICE es un órgano de impartir justicia que son extranjeros que van a venir a impartir justicia al país. Entonces, en alguna medida, eso va asociado con el tema de la correcta auditoría del uso de los fondos, y al final queda la percepción, pero todavía falta avanzar en el tema de judicializar o construir casos en torno al correcto manejo de los recursos o en torno al mal manejo, mejor dicho, de los recursos públicos en este caso. Te agradezco mucho al analista Alfonso Díaz Narváez hablando para ICN Noticias. Con ustedes, estudios. Gracias a nuestro compañero Franklin Rápalo por esta información. Es momento de hacer una breve pausa comercial. Al volver aquí en ICN, Trump anuncia que suspenderá ayudas económicas a Honduras. Retomamos esta noche las informaciones. Venezuela, que en los 90 producía 3.5 millones de barriles de petróleo diarios, enfrenta hoy una crisis extrema con menos de 700,000 barriles producidos. La hiperinflación y la migración masiva de más de 5 millones de ciudadanos reflejan un futuro incierto en este país. Venezuela, una vez próspera gracias a su abundante petróleo, ha atravesado una de las transformaciones más drásticas en América Latina. En los años 90, Venezuela producía 3.5 millones de barriles de petróleo diario, siendo un líder en la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Este boom petrolero permitió una buena calidad de vida para la clase media, con un salario mínimo de unos $100,000 mensuales y una inflación controlada. Con la llegada de Hugo Chávez en 1998, el país comenzó a cambiar. Su política de nacionalización y gasto social expansivo llevó a una disminución en la producción petrolera, que cayó a 2.5 millones de barriles diarios hacia el final de su mandato. Las distorsiones económicas, como el control de precios, afectaron la estabilidad. Tras la muerte de Chávez en 2013, Nicolás Maduro intensificó la crisis. La producción se desplomó a menos de 700,000 barriles diarios por falta de inversión y sanciones. La inflación se disparó a niveles hiperinflacionarios y el salario mínimo real cayó a unos pocos dólares al mes. Esta crisis económica ha generado una migración masiva, con más de 5 millones de venezolanos buscando mejores condiciones fuera del país. Emigran de Venezuela, sí, como no, si hay inmigración, no se puede ocultar, por la situación de la crisis producto de ese bloqueo. Si a ti te bloquean tu casa, tu familia, tu demás, y no te permite que vayas a la pulpería a comprar tu leche, tus granos, tu tortilla, el plátano, lo que sea, ¿cómo vas a hacer? Entonces tienes que emigrar, tienes que buscar la manera. Bueno, yo estoy dando mi apreciación muy personal. Sí, si es ese porcentaje que hablo yo, contra todo el aparataje de los partidos políticos que están en contienda, hay gente dentro de esos partidos que son gente de los más ricos y millonarios en Venezuela, y son gente de bien, son gente que han luchado y que trabajan y están saliendo adelante con sus industrias, con sus fábricas. Pero también hay otros dirigentes que son manipulados desde Estados Unidos, como la señora María Corina Machado, que es una señora que más bien tiene
actos reñidos a la ley y que ante la justicia. Hoy, Venezuela enfrenta un futuro incierto. Para ICN Noticias informó Marta Funes. Bien, y los principales gobiernos de izquierda de Sudamérica se han desmarcado de Nicolás Maduro, una prueba de que la administración chavista ha cruzado una línea previo a las elecciones del próximo domingo. Veamos los detalles a continuación. La situación de máxima tensión en Venezuela por las elecciones del domingo, en las que la oposición puede desbancar a Nicolás Maduro después de 25 años de chavismo, tiene en vilo a los grandes líderes de la izquierda latinoamericana, a los que en algún momento han apoyado a Maduro y a los que no, desde Lula da Silva a Gabriel Boric, pasando por Gustavo Petro y Alberto Fernández. El presidente de Brasil ha sido el más enfático estos días al reconocer que sintió miedo al escuchar a Maduro decir en un video que supuestamente fue difundido en redes sin su consentimiento que una victoria del candidato opositor Edmundo González podría derivar en un baño de sangre o una guerra civil fratricida. Maduro tiene que aprender: cuando ganas te quedas, cuando pierdes te vas, dijo después de señalar su temor a que la bravata del presidente de Venezuela fuese real. Gabriel Boric, presidente de Chile, respaldó a Lula da Silva de Brasil y criticó al presidente venezolano por amenazar con baños de sangre si no gana las elecciones próximas. Concuerdo y respaldo las declaraciones de Lula. No se puede amenazar bajo ningún punto de vista con baños de sangre. Los que reciben los mandatarios y los candidatos son baños de votos, y esos baños de votos representan la soberanía popular que debe ser respetado, dijo Boric en un encuentro con corresponsales extranjeros. Se ha sumado también Alberto Fernández, expresidente argentino. Si es derrotado, lo que tiene que hacer es aceptarlo, ha dicho Fernández, que detuvo sus intenciones de asistir a Venezuela como observador internacional. Nicolás Maduro tiene cada vez menos eco en líderes socialistas de la región. En algunos casos lo critican y en otros casos hay silencio. Para ICN Noticias, Gabriel Ortiz. Bien, y las negociaciones entre Venezuela y Honduras por la deuda de servicios adquiridos mediante Petrocaribe enfrentan obstáculos críticos con las elecciones próximas. La presión para resolver el pago de 52.6 millones de dólares se intensifican. Nuestro compañero Fernando Guillén nos tiene los detalles. Las negociaciones de Honduras para pagar su deuda con Venezuela, adquirida por los servicios de Petrocaribe, están totalmente estancadas y las elecciones están casi a un paso. Con unas elecciones inminentes este fin de semana, analistas subrayan que la cuenta sí o sí se debe de pagar, una deuda que asciende aproximadamente a 52.6 millones de dólares, un aproximado de 1.305.8 millones de lempiras, antes del cierre, según estadísticas de 2023. Las deudas que se contraen se mantienen, a menos que el país que emitió esa deuda quiera condonarla o cambiarla por algún tipo de beneficio que también a ellos les pueda resultar conveniente. Pero en este sentido, esto seguirá afectando las finanzas públicas porque desconocemos el estatus actual de esta deuda que se contrajo en aquellos días. A su vez, otro compromiso que adquirió Honduras es de 24.8 millones de dólares, unos 615 millones de lempiras por una línea de crédito con el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, Bandés, sumando en total una deuda de 77.4 millones de dólares a Venezuela, equivalentes a 1.900 millones de lempiras aproximadamente. El vicecanciller de Política Exterior, Gerardo Torres, manifestó en su momento que se han hecho una serie de reuniones técnicas a nivel de Secretarías de Finanzas entre ambos países, donde se abordó el tema de redireccionamiento de la deuda. La posibilidad de volver a comprarle combustible a Venezuela ahora mismo es muy remota, reconoció el vicecanciller Torres. Los venezolanos están llamados a votar este domingo 28 de julio para elegir al presidente de la República para el periodo 2025-2031. En estas elecciones, Maduro busca su tercer sexenio consecutivo.
Bien, y previo a las elecciones de Venezuela, el canciller hondureño Enrique Reina y el padre jesuita Ismael Morena expresaron este día su deseo por elecciones pacíficas al tiempo que esperan que se respete la voluntad del pueblo venezolano. La Casa Blanca expresó su preocupación por las amenazas de violencia en las elecciones del fin de semana en Venezuela y advirtió al presidente Nicolás Maduro de la necesidad de celebrar unos comicios justos, libres de represión política o intimidación, mensaje que comparte el padre jesuita Ismael Moreno. Solamente lo que yo sí espero y además me gustaría que demandáramos todo el mundo es que dos cosas: que se respete la voluntad popular que se exprese en las urnas electorales. Y en segundo lugar, que la comunidad internacional, especialmente la comunidad que tiene el mayor peso, que es Estados Unidos, también respete los resultados electorales. Human Rights Watch pidió a los gobiernos de América Latina, Estados Unidos y Europa no escatimar en esfuerzos diplomáticos para proteger el derecho al voto de los venezolanos y pidió aumentar su escrutinio sobre Venezuela. En cuanto a Honduras, el canciller Reina pidió una fiesta democrática pacífica. Nosotros creo yo que respetamos obviamente, como lo hacemos con cualquier proceso electoral, pues nuestra aspiración es que respete la voluntad democrática del pueblo venezolano expresada libremente en las urnas, que hayan elecciones pacíficas y que sea una fiesta democrática. Yo creo que eso es lo más positivo que puede existir para cualquier país, y sobre todo con un país hermano como el pueblo venezolano. Les deseamos lo mejor en esta justa electoral y que transcurran sin ninguna dificultad. Los venezolanos votarán este 28 de julio por el presidente de la República para el periodo 2025-2031, en un proceso que, según expertos, llevará a una consolidación autoritaria o un proceso de transición democrático. Para ICN Noticias, Ana Murillo. En información de lo más reciente aquí en ICN, autoridades locales hallaron este jueves a 41 migrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras, autoridades de México que estaban hacinados en una casa en la zona metropolitana de Monterrey, la mayor ciudad del norte de México. Un aviso sobre un presunto secuestro o privación de la libertad llevó a policías municipales y estatales a un domicilio del municipio de Escobedo, donde encontraron a los 30 hombres y 11 mujeres. 30 hombres y 11 mujeres. Dichas personas, según los reportes policiales, estaban cansadas, con hambre y en estado de deshidratación, por lo que los agentes también brindaron atención médica, líquidos y alimentos. Así que han encontrado autoridades mexicanas a 41 migrantes de Centroamérica, de Guatemala, El Salvador y de Honduras en una casa al norte de Monterrey. Y el Banco Centroamericano de Integración Económica financiará la restauración integral y sostenible del lago de Yohoa, uno de los principales sitios turísticos de Honduras, que requiere una inversión de $100 millones, informó este jueves el organismo regional. Los recursos apoyarán el programa de recuperación sostenible del lago de Yohoa, que se localiza en los límites de los departamentos de Comayagua y el departamento de Cortés, Santa Bárbara. El programa será parcialmente financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica a través de un préstamo por $80 millones.
Y el candidato presidencial de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con eliminar toda la ayuda económica destinada a Honduras, Guatemala, El Salvador y México si vuelve a ocupar la Casa Blanca. Trump cuestiona a la audiencia sobre el monto de dinero que estos países reciben anualmente de Estados Unidos para su desarrollo económico y pone en duda la eficacia de esta ayuda. Durante un evento republicano, el candidato presidencial de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que quitará ayudas a países de Centroamérica que conforman el Triángulo Norte, donde está Honduras. El contendiente a la presidencia adelantó que si llega a ganar, cancelará toda ayuda monetaria destinada a Honduras, Guatemala, El Salvador y México. How much money do Honduras and Guatemala, El Salvador, Mexico, how much money do they get from us for economic development and aid? Sure, we pay them $750 million a year. Now, that's peanuts compared to all of it, but still a lot of money. We pay them $750 million a year, sir. I said, tell them that we're not paying any more. They're in default. We're not giving them the money. We're not giving them any more money, Brandon. En el 2016, Estados Unidos proporcionó aproximadamente $98,3 millones a Honduras, pero para el 2019 se proyectó que esa suma se reduciría a $65,8 millones para ayudas en el país, equivalente a una reducción de casi el 40% para las tres naciones. Para economistas, las declaraciones de Donald Trump ponen en riesgo la economía nacional. Él expuso que se nos cancelarán los dineros que al día de hoy se nos brindan, que son alrededor de $750 millones en el Triángulo Norte, en el apoyo contra lo que es el narcotráfico, la delincuencia y un montón de situaciones que al final del día nos vienen a afectar como país. Es determinante, es importante y es relevante que hoy por hoy podamos enviar una comitiva de política internacional para poder socializar, hacer lobby, dialogar y poder llegar a acuerdos en el caso que él en su momento llegue a ser presidente nuevamente, pero anticiparnos a los hechos para que esta situación no nos vaya a afectar. Desde hace décadas, Washington envía ayuda económica a Honduras, Guatemala y El Salvador, que es distribuida por USAID y otras agencias en proyectos sociales y económicos. El apoyo monetario busca, según las autoridades estadounidenses, estabilizar los entornos sociales y políticos y las economías de estos países y ayudar a poner fin a la violencia y a la corrupción para que las personas no se vean obligadas a migrar. Para ICN Noticias, Alejandra Rivera. Bien, y luego del discurso emitido por el precandidato presidencial Donald Trump, donde señaló que de ser presidente eliminaría el apoyo hacia Honduras, El Salvador, México y Guatemala, analistas hondureños consideran que tal anuncio es parte de una campaña política y no debería someterse a preocupación por autoridades hondureñas. Bueno, mire, el expresidente Trump anda en campaña, anda en campaña y con el aparecimiento de una nueva candidata demócrata, entonces él ha arreciado con los temas que le gustan a la supremacía blanca, que es decir que nuestros países son pedigüeños y que ya no nos van a dar ayuda porque esa ayuda no le corresponde a Estados Unidos. Entonces, una cosa es cuando el candidato lo dice en términos de campaña, otra cosa es cuando dice la verdad. Los gringos casi no dan nada aquí realmente. Esa ayuda, lo que llega a Honduras son $15 millones que vienen a través de la AID. La AID ejecuta con proyectos de ellos mismos dirigidos por la embajada y otra ayuda que viene para los militares, para cuestiones de palmerola y cuestiones de coordinación con las Fuerzas Armadas. Pero aquí ayudas directas de Estados Unidos no vienen. La única ayuda que venía antes era la cuenta del milenio. Y esa nos la han cortado los últimos años porque no cumplimos 42 requisitos que piden ellos, que son incumplibles todos. No hay voluntad política de ellos realmente de colaborar con América Latina y Trump no es muy amigo de América Latina. Siempre ha visto de menos a los inmigrantes y todo eso, pero es más bluff político electoral lo que está haciendo Trump que una realidad. La política exterior se maneja bajo otros esquemas que ella los conoce, pero lo que pasa es que la cooperación para estos países es casi mínima. Para Estados Unidos no les debemos de preocupar por eso, sino más bien deberíamos de preocuparlos por mejorar los niveles de anticorrupción, los niveles de mejorar la lucha contra la pobreza, contra
mejorar la justicia para que nos den de verdad ayuda, que es la cuenta del Millennium, que se consigue mediante una institución especializada de Estados Unidos. En información de lo más reciente que ocurre en la ciudad de Nueva York, en el caso del exdirector de la Policía Nacional de Honduras, el Tigre Bonilla, en consonancia con el acuerdo del gobierno con el acusado en su declaración de culpabilidad. La Fiscalía de los Estados Unidos, específicamente de Nueva York, pide una pena de más de 360 meses de prisión y en vista de los demás factores que se exponen a continuación, el gobierno respetuosamente sostiene que una pena de 30 años inferior a una pena de prisión perpetua de las directrices aplicables, que es también la pena recomendada por la Oficina de Libertad Condicional, está justificada y sería suficiente, pero no mayor de lo necesario para cumplir los propósitos legítimos de la sentencia en este caso. Así que a pocos días de conocer la sentencia del Tigre Bonilla, la Fiscalía ha solicitado 30 años de prisión para el exdirector de la Policía Nacional de Honduras. El gobierno respetuosamente ha presentado esta carta y esta audiencia está programada para el próximo 1 de agosto de 2024 a las 11 de la mañana, hora de Nueva York. Bien, es momento de realizar una breve pausa comercial. Al volver, más información. Bien, y médicos de todo el país han llevado a cabo asambleas informativas para exigir a la Secretaría de Salud el cumplimiento de diversos compromisos previamente suscritos. Médicos de todo el país realizaron asambleas informativas exigiendo a la Secretaría de Salud el cumplimiento a compromisos suscritos en ocasiones anteriores, entre ellos estabilidad laboral, contratación de más de 500 médicos, llamamiento a concurso por plazas, reintegro de médicos despedidos, igualdad de condiciones laborales, pago de reajuste laboral y otorgamiento de vacaciones del año 2023 y 2024. Pese a la medida de presión, la ministra de Salud, Carla Paredes, se limitó a dar una respuesta negativa a los galenos. Solo las amenazas que recibimos el día de hoy por parte de la señora ministra de enjuiciarnos, declararnos ilegales, despedirnos, encarcelarnos y hacer de nosotros cualquier cosa. Ante la falta de respuesta de las autoridades de salud en el Hospital Escuela de la capital y el principal centro asistencial del país, se unieron a la protesta a otros sectores. No solo los médicos, sino que en enfermería, técnicos de laboratorio y demás asociaciones que están en el Hospital Escuela. En ese sentido, el Hospital Escuela informó que uno de los 7 puntos en disputa ya está a punto de cumplirse. Que a más tardar a mediados del mes de agosto se estará haciendo efectivo, incorporando al salario de médicos, microbiólogos, trabajadores sociales y personal de enfermería los reajustes en concepto del índice de precios al consumidor y el bienal. La situación sigue siendo tensa, con los médicos manteniendo su postura firme y las autoridades de salud bajo presión, pero sin voluntad para cumplir con los compromisos adquiridos. Para ICN Noticias, Franklin Rápalo. Siempre sobre este mismo tema, parlamentarios son del criterio que el gobierno de Xiomara Castro es el que más ha dado contratos al personal de salud, por lo que no se justifica la paralización de los centros hospitalarios a nivel nacional. Mire, este gobierno de la presidenta Xiomara Castro es el que le ha dado acuerdos a más personal de la salud. Nunca en la historia se le había dado acuerdo permanente a 9.000 empleados de la salud, dentro de los cuales a más de 2.500 médicos. No hay ninguna justificación
para que nuestro colegio médico, del cual soy miembro, que es nuestro sindicato, esté paralizando las diferentes unidades de la salud en un pueblo enfermo. La forma de hacerlo es a través del diálogo. Mire, anteriormente nunca habían estado en asambleas informativas por pedir un censo. Si dígame si en los gobiernos anteriores no se pedía censo. Claro que se pedía censo en los gobiernos liberales, en los gobiernos nacionalistas. A mí me parece esto que linda con la hipocresía y quieren elevar perfil porque están utilizando desde hace un tiempo para acá la Junta Directiva del Colegio Médico para perfilarse a la política vernácula. Y vemos el ejemplo de la doctora Figueroa, que fue presidenta del Colegio Médico y desde ahí se lanzó al Congreso Nacional. Espero que no estén utilizando el Colegio Médico con fines políticos, porque eso sería desastroso. El Colegio Médico ha sido un ejemplo de dignidad, un ejemplo de honestidad, de beligerancia y que ha logrado sus mayores conquistas, el estatuto del médico, a través del diálogo. Pasamos a otros temas informativos y según la base de datos del Ministerio Público, durante los primeros 6 meses de este año, más de 15,000 denuncias se han recepcionado en delitos contra la mujer hondureña. Entre los ilícitos destacan el homicidio, la violación y otras agresiones sexuales. Así es, la División de Planificación Estratégica del Ministerio Público en el primer semestre de enero a junio del año 2024 ha recepcionado 15,189 denuncias, esto por delitos en perjuicio de mujeres. Entre los que más se denuncian es la violencia doméstica, que suman en total 2,979 denuncias, un poco más elevado que el año anterior, ya que normalmente el Ministerio Público cierra el año con alrededor de 4,000 denuncias por violencia doméstica y hasta en estos primeros 6 meses ya van casi 3,000. También el otro delito que se denuncia es el maltrato familiar. En este delito se reportan 2,764 denuncias, esto en diferentes edades que las mujeres son maltratadas, mayores de 18 años pues hasta la tercera edad. También los delitos sexuales son la tercera causa más denunciada en perjuicio de mujeres, que suman 1,210 denuncias. Estos son los delitos de violación, otras agresiones sexuales y también la explotación sexual. En noticias del campo internacional, la declaración del administrador de la DEA, Milgram, sobre el arresto esta tarde-noche de Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. El arresto de Ismael Zambada García, mejor conocido como El Mayo, uno de los presuntos fundadores y líderes del cártel de Sinaloa, golpea el corazón del cártel, quien es el responsable de la mayoría de las drogas traficadas, incluido el fentanilo y la metanfetamina, que matan a estadounidenses de costa a costa. El Mayo es uno de los fugitivos más buscados por la DEA y está bajo custodia esta noche y pronto enfrentará la justicia en un tribunal de justicia de Estados Unidos. Mientras tanto, Joaquín Guzmán López, otro presunto líder del cártel de Sinaloa e hijo del Chapo Guzmán, también fue arrestado este día. Su arresto es otro golpe enorme para el cártel de Sinaloa. En el 2017, él y sus hermanos, los Chapitos, supuestamente tomaron el control del cártel de Sinaloa después de que el Chapo fuera extraditado hacia los Estados Unidos. Bien, es momento de conocer un resumen de noticias internacionales.
El expresidente de Estados Unidos Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris están prácticamente empatados en intención de voto de cara a las elecciones del próximo mes de noviembre, reveló este jueves una encuesta del diario The New York Times y el Siena College. Según el sondeo, el republicano lideraría con un 48% de apoyo frente a la demócrata, que obtendría un 47%, aunque la diferencia es tan estrecha que entraría dentro del margen de error estadístico, que es de 3,4 puntos porcentuales. Harris, la única aspirante a la nominación presidencial demócrata, mejoraría así las perspectivas electorales que tenía el actual presidente Joe Biden. El presidente de Chile, Gabriel Boric, exigió el jueves elecciones presidenciales transparentes, competitivas y sujetas a observación internacional en Venezuela, y se convirtió así en el último líder de la izquierda latinoamericana en reaccionar a la amenaza de un baño de sangre planteada por Nicolás Maduro. En víspera de esta elección tan importante, formulo un llamado al gobierno y al poder electoral venezolano a garantizar el normal desarrollo del proceso electoral, con garantías en especial para la oposición, otorgando un irrestricto respeto a los resultados que sean debidamente acreditados. Esto por el bien de Venezuela y de toda América Latina. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló este jueves que un Estado puede penalizar a los clientes de los trabajadores sexuales, validando una ley francesa de 2016 sobre la prostitución. Un grupo de 266 hombres y mujeres trabajadores sexuales recurrieron en el 2019 al Tribunal Pan-Europeo para denunciar el impacto en sus condiciones laborales de esta ley, que castiga a los compradores de sexo con multas de hasta 1.500 euros, pero que rara vez van a juicio. Las asociaciones que buscan terminar con la prostitución aplaudieron esta ley, considerada como un gran avance en su lucha. Bien, con esto llegamos al final de las informaciones. Gracias por habernos acompañado. Que pasen feliz noche.